Buenos días, soy Fiorella y les voy a hablar sobre la comunicación hace 3 millones de años. En sus albores no existía el lenguaje oral. Los hombres primitivos se comunicaban entre sí a través de gruñidos y gestos. Por medio de la agricultura y la ganadería comprendieron que podían asentarse en un solo lugar. Así se nace el sedentarismo y las actividades de siembra y cría de los animales. ¿Cómo se desarrollaron los órganos de las palabras? Los órganos de la palabra se modificaron cuando el hombre adoptó una posición más erguida. El primer hombre que se mantuvo erguido fue Homo erectus. El tener una postura erguida le permitió que la cabeza se enderece y se aliviane. Se liberó la laringe y se desarrollaron los órganos vocales. Arte rupestre. Estas imágenes serían una de las primeras expresiones de creatividad humana y su origen dataría de unos 40.000 a 52.000 años. Esto quiere decir que serían varios de miles de años más antiguas de lo que se pensaba. El cuneiforme es un sistema de escritura desarrollado por primera vez por los antiguos sumerios de Mesopotamia, en torno a 3.500 a.C. Está considerado como la contribución cultural más importante de las muchas que aportaron los sumerios y la más importante de la ciudad sumeria de Uruk, que desarrolló la escritura cuneiforme alrededor de 3200 a.C. y permitió la creación de la literatura. Jeroglíficos egipcios. La traducción griega establece que los jeroglíficos serán las palabras sagradas de Dios. Solo los sacerdotes, miembros de la realeza, nobles, altos cargos y escribas eran conocedores de esta escritura sagrada. Considerado como uno de los sistemas de comunicación organizadas más antiguas del mundo, empleada fundamentalmente para inscripciones oficiales en paredes, templos y tumbas. A continuación, mi compañero Fernando con la escritura hierática y demótica. Magister, compañeros. 3200 años antes de Cristo, escritura hierática. Era utilizada por los antiguos egipcios. Se constituye como una abreviación de la escritura jeroglífica. Era utilizada en cartas y textos religiosos. 3100 años antes de Cristo, escritura demótica. Mucho más simplificada que la jeroglífica y la hierática. Se utilizaba para la administración y la contabilidad, aunque fue abarcando más géneros textuales. 2800 años antes de Cristo, símbolos pictóricos. Son signos que representaban un objeto real y a través de este un significado. Son precursores de los sistemas de escritura. 2000 años antes de Cristo, caligrafía china. Líneas puntiagudas y finas en los extremos. Forma relativamente libre, no siguen pautas de los demás estilos. 2000 a 1800 años antes de Cristo, alfabeto fenicio. Alfabeto consántico que se utilizó para escribir lenguas cananeas como el hebreo, el moabita, el edomita. Se convirtió en uno de los sistemas de escritura utilizados por los mercaderes a lo largo del mundo mediterráneo, donde fue asimilado por otras culturas y lo adaptaron a sus idiomas. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Dayani Guerrero. Buenas tardes, mi nombre es Dayani Guerrero Ávila y hoy les voy a hablar del abecedario griego. 1100 a.C. fue uno de los más completos de la historia, que consiste en una serie de símbolos escritos, en el cual cada uno representa un sonido que en combinación con otras forman palabras. Su innovación fueron las vocales, entre algunas de ellas utilizadas en la actualidad, en matemáticas, física, astronomía e informática como el alfa, beta y gamma. La tinta, a pesar que se atribuye la invención de la tinta a los chinos en el año 2500 a.C., solo se tiene constancia de uso desde el año 400 a.C. Esta estaba elaborada de olín, elementos aromáticos y pigmentos vegetales naturales. 114 a.C., abecedario romano. El abecedario latino internacional moderno tiene como base al romano. La columna trajana ha sido una contribución muy valiosa, especialmente para la tipografía. Las letras del escrito que aparecen en el pedestal de esta estructura fueron tomadas como modelo para crear las palabras mayúsculas en nuestro abecedario, también conocidas como letras capitales romanas. 150 a.C. el pergamino, fabricada a partir de piel de res seca, limpia, adobada y estirada, utilizado para escribir sobre él, encuadernar libros y cubrir ciertos muebles. Estos documentos tienen eventos históricos pasados. Una de las razones para la existencia del papiro fue que la administración egipcia prohibió la exportación del papiro, y esta escasez causó la invención del pergamino. A continuación, mi compañera Cristina va a hablar sobre el papiro. 95 años después de Cristo, Cailún presentó al emperador la invención del papel.
elaborado a partir de la corteza del árbol de morera, bambú y cáñamo, más los restos de trapos de tela y redes de pesca. 1400 años después de Cristo. La imprenta, siendo un medio mecánico de reproducción de textos en serie, y más que una invención puntual, ha sido un proceso de continua evolución, que permitió extender la cultura escrita por Europa a una velocidad sin precedentes. Con el sistema de Gutenberg, las letras se fundían por separado en metal y se componían formando palabras en bastidores de madera. Después se entintaba todo el contenido del bastidor y se apretaba contra el papel o el pergamino. Fundía los tipos con una aleación de estaño, plomo y antimonio, que además de ser resistentes, resultaban fáciles de fundir. Una de las primeras ediciones de periódico fue impresa por Nuremberg Zeitung y se publicó en Alemania en 1457. El periódico fue el primer medio de comunicación en masas. Apareció tras la invención de la imprenta. Más adelante se comenzaron a publicar semanarios, revistas, diarios, etc. El origen del periódico abarca un periodo de evolución que se remonta a la época del Imperio Romano, alrededor del año 60 a.C., cuando Julio César era la máxima autoridad y solía enunciar de manera periódica el acta diurna, que consistía en un foro. Allí se informaba a los ciudadanos sobre los hechos y acontecimientos recientes. Muchas gracias.